Hoy tenemos la novena sesión del curso de registro de propiedad inmueble. Tenemos por expositor al doctor Jesús Vázquez Vidal, magíster en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor de Derecho Civil de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en Derecho Registral por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ganador del Premio Nacional de Investigación de Derecho Registral Alfredo del Valle 2012, miembro del Taller de Derecho Civil José León Barandarian, autor de ensayos y artículos de investigación jurídica en Derecho Civil, Derecho Registral, Derecho Constitucional y Ciencia Política. Ha ejercido el cargo de vocal del Tribunal Registral y actualmente es registrador público de la zona registral número 11, CDICA. Le damos la bienvenida al doctor. Doctor, ¿puede proseguir? Muchas gracias, Basie. Sí, justamente, bueno, hemos comenzado un poquito tarde, pero vamos a tratar de avanzar con estos temas, digamos, ciertamente grandes y complejos que nos ha tocado desarrollar en la presente sesión, ¿no? Vamos a comenzar por el tema, digamos, más complejo, que es el de sistemas de garantías y el registro. Nosotros bien sabemos de que en nuestro sistema jurídico existe, digamos, nuestro sistema jurídico está al servicio, en buena cuenta, pues, de la sociedad y se inserta en un campo específico de la economía, en diferentes campos de la economía, pero en uno con particular relevancia, que es básicamente en el mercado de créditos, ¿no?, asegurados con garantías. Muchas de ellas van a ser, van a tener una arista propiamente registral, ¿no? Nosotros bien sabemos que cuando nos aproximamos a un fenómeno de garantías, sean estas garantías personales o sean garantías reales, que van a ser las que ser objeto de explicación en esta, digamos, en esta sesión, tenemos que tomar en cuenta que estas garantías son un elemento accesorio de un elemento principal, que es un crédito o una relación obligatoria. Pero este crédito o relación obligatoria no existe, digamos, insulada de, digamos, de la economía, sino que es una molécula, por decirlo de alguna forma, más grande, de una molécula, de un tejido más grande, que a su vez compone un campo específico de la economía, que es el mercado de crédito. El mercado de créditos, podríamos decir de alguna forma muy sintética, se encuentra pues integrado por todas aquellas operaciones donde intervienen dos clases de sujetos, un sujeto prestamista y un sujeto prestatario, en donde uno genera un crédito y el otro lo recibe en condición de deudor. Esto es un campo que está integrado por dos sujetos de manera preponderante o de manera más relevante. Esto es, los acreedores y los deudores. Dentro de este campo jurídico social, que es el mercado de créditos, vamos a encontrar, por ejemplo, a los acreedores institucionales como sujetos pues, privilegiados dentro del sistema, no solamente pues por las enormes prerrogativas legales que la ley les ha reservado para realizar algunos tipos de operaciones, inclusive cobrando pues, intereses que se encuentran pues por encima de los legales permitidos en relaciones entre privados, que van a ser las entidades del sistema financiero, pero que nos van a servir para ejemplificar cómo funciona este campo, de qué problemas se encuentra quejado y también cuál es el lugar específico que el sistema registral cumple a través de dinamizar las operaciones de créditos con un sistema de garantías reales eficiente. Ahora, como ya hemos dicho, un créditos está integrado por
acreedores, deudores, y alrededor de ellos giran diferentes instituciones que se van a encargar de regular pues, algunas actividades o ciertos aspectos del mercado de crédito. En el caso específico de una relación obligatoria, ya si es una relación obligatoria que se ha generado dentro del mercado de crédito, donde una de sus partes es una entidad del sistema financiero, ya bien sabemos que ese tipo de relaciones dentro del mercado de créditos en el sistema financiero se va a encontrar de alguna forma regulada por la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿sí? Y lo que no son regulares. Sin embargo, independientemente de la naturaleza que este crédito pueda tener, siempre va a existir un problema que es común a cualquier relación obligatoria, que es la posibilidad o el riesgo del incumplimiento. En consecuencia, para enfrentar este problema del riesgo del incumplimiento, es que los acreedores han desarrollado técnicas para disminuir el riesgo. Y esto se ve claramente en el caso de las entidades del sistema financiero, donde los créditos se colocan o se generan siempre y cuando se cumplan con algunos requisitos que disminuyan los riesgos inmanentes a cualquier relación obligatoria, como por ejemplo el riesgo, digamos, podría ser el primer riesgo, digamos, fundamental, vendría a ser el riesgo de el eventual no pago del deudor por una voluntad oculta que éste tenga, al que se le denomina un riesgo moral. O también un problema que ya enfrentan los acreedores de manera diferente, como por ejemplo los derivados de las asimetrías de la información, en el sentido de que cuando un acreedor se desprende de una parte de su patrimonio prestándolo a un deudor, él no sabe en realidad, en primer lugar, cuál es el destino que se le va a dar a ese crédito que se está concediendo. Y de otro lado, el acreedor tampoco no tiene la información perfecta con respecto a la capacidad de pago que el deudor tiene para restituir lo prestado. Entonces, riesgo moral y asimetrías de la información en cuanto al destino del crédito y en cuanto a la capacidad de pago del deudor generan pues un riesgo alto de incumplimiento. Ante estas situaciones, los acreedores han reaccionado históricamente de maneras diferentes, pero tendencialmente, en primer lugar, a verificar, en primer lugar, la capacidad de pago eventualmente de sus deudores. De otro lado, reaccionan también asegurándose a través de mecanismos tecnológicos indirectos sobre el historial de pago de un eventual deudor, como por ejemplo las centrales de riesgo. Estos mecanismos que permiten disminuir el riesgo moral o las asimetrías de la información buscan disminuir directamente el riesgo del incumplimiento. Sin embargo, muchas veces estos mecanismos no van a ser suficientes para garantizarle al acreedor el retorno de su inversión. Y es por eso mismo que en ese escenario surgen los mecanismos de garantías. Mecanismos de garantías que en buena cuenta constituyen herramientas o facultades adicionales especiales que se les va a otorgar a los acreedores para mejorar sustancialmente su posición jurídica y que pueden tener esencialmente dos naturalezas: naturalezas reales, garantías reales, y naturaleza personales. Vamos a comenzar por las personales para después hablar de las reales y entrar directamente en el objeto de esta sesión. Las garantías personales son aquellas en donde al acreedor se le otorga facultades para, en caso de incumplimiento, exigir la prestación a un sujeto diferente del deudor.
el ejemplo, digamos, clásico o paradigmático de una garantía personal, nosotros pues lo encontramos en la fianza, que es un contrato que se encuentra regulado en nuestro Código Civil, en donde un sujeto al que nosotros denominamos fiador va a asegurar el cumplimiento de una obligación de un tercero que vendría a ser pues el deudor. En este caso, la facultad esencial del acreedor va a ser, en caso de incumplimiento, exigirle que ya no solamente va a poder exigirle el cumplimiento de esa deuda al deudor de la obligación principal, sino también va a poder exigirle al fiador. Claro que en el caso de la fianza, al ser este un contrato, si bien es un elemento, digamos, accesorio y subsidiario, normalmente el fiador va a tener algunas facultades, potestades especiales de protección, como eh, por ejemplo, la posibilidad de exigir que se le cobre primero al deudor en caso de que se le haya exigido a él primero, que vendría a ser en buena cuenta el beneficio de exclusión. Sin embargo, muchas veces las fianzas y el fiador de manera pues solidaria y sin beneficio de exclusión para que el acreedor pueda exigir directamente y sin necesidad de requerir primero al deudor de la atención obligatoria principal. De otros mecanismos de garantías personales, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, al aval, que es el tipo de garantía personal cambiaria por antonomasia, regulado en la ley de títulos valores. Vamos a encontrar también en la carta fianza bancaria, en donde la posición de el garante personal la asume una entidad del sistema financiero, esto es un sujeto especialmente solvente, y por eso este tipo de mecanismos de garantías personales son muy utilizados en la contratación moderna, por ejemplo, en la contratación con el Estado, en donde se necesita que haya un sujeto que respalde el cumplimiento de una obligación que tiene la naturaleza, en el caso de la carta fianza, de ser de utilización automática y el solo requerimiento. Ahora, estos tres tipos de garantías personales se caracterizan por otorgar a su acreedor una facultad de exigir una prestación a un sujeto distinto del deudor. Por eso mismo son personales, porque las facultades recaen sobre una persona entendida como una esfera patrimonial ajena, diferente a nivel deudor de la obligación principal. Sin embargo, al costado de las garantías de naturaleza personal, nosotros vamos a encontrar garantías reales. Esto es, que otorgan al acreedor asegurado facultades que ya no van a recaer sobre una esfera jurídica ajena distinta del deudor, sino que van a recaer específicamente sobre un bien u objeto. Bien u objeto, ¿sí? Que puede ser del mismo deudor o puede ser de un tercero. Pero lo principal o lo característico de este tipo de garantías es que las facultades de realización, sustancialmente, realización de valor, esto es venta judicial, recaen sobre un objeto, se concentran en él y normalmente otorgan la preferencia para el cobro. Derechos, digamos que ciertamente revisten una gran importancia y son muy utilizados actualmente de dinamizar el mercado de crédito. Un pequeño ejemplo podría ser el mercado de créditos hipotecarios, que va a negar que precisamente la existencia de la garantía hipotecaria o el derecho real de hipoteca como derecho inmobiliario, derecho real inmobiliario por antonomasia, pues es uno de los elementos centrales
para la expansión del mercado inmobiliario moderno, y no solamente en el Perú, sino a nivel mundial en todo país que se haya convertido a los bienes inmuebles en una mercancía, ¿no? Sin embargo, nosotros vamos a encontrar que la hipoteca no es el único tipo de garantía real. Nosotros vamos a tener sustancialmente cuanto a los bienes inmuebles, a la hipoteca como mecanismo de garantía más importante de naturaleza inmobiliaria en cuanto a su utilización, y a los diversos subtipos de garantías hipotecarias especiales que han ido apareciendo con el tiempo, pero también vamos a tener al anticrisis, que es un tipo de garantía hipotecaria, es un tipo de garantía inmobiliaria que se encuentra regulado en los artículos 291, perdón, artículo 1091 al 1096 de nuestro Código Civil, y que tiene una estructura, podríamos decir, bastante, digamos, compleja, ¿no? Ya que en el caso del anticresis, si bien es un contrato que debe celebrarse por escritura pública o protección de nulidad, se crea una situación heterogénea en el que el acreedor no solamente tiene el derecho de garantía, sino también tiene la facultad de explotación económica del bien que su deudor le entrega, para que con la explotación económica del mismo él pueda pagarse la deuda que está siendo pues garantizada. Entonces, en una anticresis confluyen las facultades de acreedor con las facultades de un usufructuario, mientras que el constituyente o deudor pues anticrético es una persona que conserva la nuda propiedad y entrega en usufructo el bien para que sea aprovechado económicamente por él. Es un tipo de garantía no muy utilizado, pero que crea así una situación, digamos, heterogénea y mientras que en el caso de los bienes muebles, nosotros vamos a tener a la garantía, digamos, más importante en este ámbito, que es la garantía mobiliaria, que actualmente se encuentra regulada en la ley 28677, que es la ley vigente hasta ahora, y que eventualmente va a ser derogado cuando entre en vigencia plenamente el decreto legislativo 1400, decreto legislativo que regula la nueva garantía mobiliaria en el Perú, pero que sin embargo su vigencia está condicionada a que nuestra institución implemente el sistema informativo de garantías mobiliarias. Lo que sucede. No obstante, en todo caso, de la garantía inmobiliaria que derogó todo el régimen de la Tribuna Civil allá en el año 2006, es que crea un sistema, podríamos decir, unificado para afectar toda clase de bienes muebles en una enorme lista que nosotros vamos a encontrar en el artículo 4, en memoria de la ley de garantía mobiliaria, y que a diferencia de los bienes inmuebles, está, digamos, contenido en una relación abierta, podríamos decir, con números apertos, ya que cualquier bien económicamente comerciable en nuestra sociedad o en nuestro mercado, inmediatamente tiene la calidad de bien mueble y eventualmente podría servir para respaldar un crédito con una garantía inmobiliaria bajo los presupuestos de esta ley, que ciertamente su estudio reviste sí una complejidad en cuanto los principios que la rigen son ciertamente, digamos, muy diferentes al de una garantía inmobiliaria, por ejemplo, hipoteca, ¿no? Ya que bien sabemos que la garantía inmobiliaria
ha creado, ¿no?, un sistema, podríamos decir, un sistema de oponibilidad registral, en donde para que una garantía mobiliaria alcance oponibilidad, nosotros vamos a tener que identificar dentro de qué tipo de registro podemos hacerla ingresar, dependiendo de la naturaleza del bien del bien mueble y su regulación. Por ejemplo, ¿no?, un bien mueble registrado, como por ejemplo un vehículo, las garantías mobiliarias que se constituyan sobre el mismo tendrán que inscribirse en el registro de propiedad vehicular, porque los vehículos son un bien mueble registrado, sometidos a esa regulación. Mientras que en el caso de un bien mueble que no tenga un registro jurídico de bienes propio, una vez que se constituye una garantía mobiliaria u otra clase de afectación, como un embargo, por ejemplo, va a tener que inscribirse para obtener plena oponibilidad frente a terceros en el registro mobiliario de contrato. De otro lado, en cuanto a su ejecutabilidad, ya bien sabemos que la garantía mobiliaria ha creado la posibilidad de ejecutar extrajudicialmente la garantía a través de la intervención de un apoderado con facultades irrevocables y permanentes, para que pueda atender el bien en caso de incumplimiento. Un apoderado del propietario constituyente, pero que va a trabajar en interés y bajo las órdenes del acreedor cuando se dé el incumplimiento. Y también ha creado la posibilidad de la apropiación directa en pago. Esto es el pacto previsor. Circunstancias que la hacen muy diferente a cómo se ha organizado o tratado las garantías de naturaleza pues inmobiliaria, y especialmente la garantía hipotecaria, que es la que vamos a estudiar con mayor énfasis en esta sesión. Sin embargo, nosotros vamos a encontrar, independientemente de estas tres garantías que ya se han mencionado, a otros tipos de garantías sobre bienes que existen dentro de nuestro sistema jurídico, ¿no? Por ejemplo, solamente para mencionarlos, vamos a encontrar, por ejemplo, al derecho de retención, que es un tipo de mecanismo de garantía, ¿sí?, que se encuentra regulado en nuestro Código Civil, en los artículos 1123 al 1131. La retención tiene una característica, digamos, interesante, ¿no?, en el sentido de que se puede retener tanto bienes muebles, bienes inmuebles, pero tiene que haber una conexión del hecho de la retención que ejerce el retenedor con el crédito que está siendo protegido. Y estas situaciones se pueden dar en diferentes circunstancias, ¿no? Esto es la conexión entre el hecho de que el retenedor tenga en su poder un bien y que esa posesión se encuentre justificada con ocasión o conectado a un crédito que se busca proteger. Y el ejemplo es sumamente sencillo, ¿no? Por ejemplo, en una talla de estacionamiento, que es un contrato de depósito, el retenedor vendría a ser pues el depositario, a quien se le ha generado pues una deuda, una prestación por el servicio que está dando, la misma que no es pagada, y lo que lo habilita a retener ese bien hasta que la deuda sea plenamente satisfecha, ¿no? Pues se estaría en este caso reteniendo un bien mueble para asegurar el pago o el cumplimiento de un crédito a favor del retenedor, ¿no? Pero también se puede dar una situación en el caso de un bien inmueble. Por ejemplo, el arrendatario que ha, digamos, que ha eh, insertado, por decirlo de alguna forma, mejoras en un bien inmueble, ¿no? Mejoras, por ejemplo, necesarias, ya que el bien estaba por destruirse,
estructuralmente, hace una reparación, esto es una mejora necesaria, finaliza su contrato y tiene la obligación de restituir el inmueble, pero por haber introducido mejoras, tiene derecho a que se le restituya el valor de las mismas. Y hasta que no lo haga, tiene el derecho a conservar la posesión o retener el bien, ¿no? Existen otros mecanismos de garantías, podríamos decir, pues, residuales, como por ejemplo el warrant, que es la denominada prenda comercial, que se encuentra regulada en el título valores, en la que un sujeto propietario de una mercadería lo deposita en un almacén general de depósito y se le emite un título valor, que es el warrant, que representa, como decir, una garantía. Esto es, con el warrant puede obtener un crédito vía endoso de ese instrumento, y quien se va a quedar con los bienes va a ser el almacén general de depósito hasta que el acreedor requiera la venta de los bienes, o en todo caso el propietario de la misma emitido. Sabemos bien que en nuestro sistema existen, digamos, una dualidad de certificados que puede emitir un almacén general de depósito. Esto es un certificado de depósito que representa la propiedad y que sirve para vender el bien, y el warrant, que es el mecanismo de garantía. Esto es, con el warrant, con este título valor, se puede obtener un crédito a cambio de endosar el warrant a un acreedor, ¿no? Que tendrá el derecho a ejecutar ese warrant en caso que no se le... ¿no? Y finalmente, nosotros tenemos al fideicomiso en garantía también, que es un tipo de eh, gravamen o de derecho real de garantía, ciertamente complejo, por cuanto nace de un contrato celebrado entre tres sujetos sustancialmente, ¿no? Tenemos un fideicomitente, una entidad fiduciaria y un fideicomisario. Son tres sujetos, ¿sí? Ese es un contrato de fideicomiso típico, es en el que el fideicomitente compromete pues un determinado patrimonio para que el fiduciario lo administre con facultades plenas que le otorgue el dominio fiduciario en favor de los fideicomisarios, que son los beneficiarios de este. Este contrato ha sido adaptado también para servir como un mecanismo de garantía, en el que el fideicomitente o afectante del patrimonio es el deudor. La entidad fiduciaria siempre es una entidad del sistema financiero utilizada para realizar este tipo de operaciones, y los fideicomisarios vendrían a ser los acreedores. En consecuencia, yo como fideicomitente, deudor, puedo afectar un patrimonio que puede estar integrado por bienes inmuebles, puede estar integrado por bienes muebles. Bien, eso es absolutamente permitido, o de ambos también. Los afecto en dominio fiduciario a favor de la entidad fiduciaria para que esta, en caso que yo como deudor no les pague mis deudas a los fideicomisarios, ¿sí?, beneficiarios del contrato, la entidad fiduciaria va a poder realizar los bienes que integran el patrimonio fideicomitido. ¿Qué significa esto? Pues en caso de incumplimiento, la entidad fiduciaria venderá los bienes muebles, los bienes inmuebles, y con ese dinero le pagará a los fiduciarios, que son los acreedores en esta operación. Ahora, esto implica necesariamente pensar cómo estos cómo este fideicomiso en garantía va a tener una expresión en el registro también, claro, porque si el fideicomiso está integrado por bienes inmuebles, pues para que este fideicomiso pueda ser opuesto a terceros, este fideicomiso en garantía va a tener que inscribirse en el registro, ¿no? Mientras que si este fideicomiso está integrado por
bienes muebles, para que se pueda inscribir en el registro, vamos a tener que identificar la naturaleza de estos bienes muebles, esto es, si tienen un registro jurídico de bienes muebles propio, o en todo caso, si no lo tienen, tienen que irse al registro mobiliario de contrato, tenga plena oportunidad. ¿Sí? Ahora, sin embargo, entre todos estos mecanismos de garantía, ¿sí? El que destaca su utilización, podríamos decir, masiva, viene a ser, pues, ciertamente la hipoteca, ¿sí? La hipoteca, que podríamos decir es el tipo de garantía real inmobiliaria más exitoso, precisamente por su diseño jurídico económico, ¿no? Que permite al acreedor, a través de la inscripción registral, reservarse la prioridad para el cobro sin afectar las facultades de jurídicas de disposición ni las facultades, digamos, de explotación económica o posesión sobre el mismo, ¿no? Por eso mismo, la hipoteca, en buena cuenta, ha resultado ser, por decirlo de alguna forma, el mecanismo de garantía inmobiliaria más dinámico y más importante que el registro le ha podido aportar a nuestra economía. ¿Por qué? Pues porque a diferencia del enorme universo de derechos reales, la hipoteca es un tipo de derecho de garantía que se constituye a través del registro, tal como lo establece el inciso 3 del artículo 1099 del Código Civil, que establece como elemento final para la formación de la hipoteca su inscripción en el registro, ¿no? Entonces, a diferencia del resto de inscripciones, en el caso de la hipoteca, la inscripción hipotecaria es una constitutiva y no pues meramente declarativa. Entonces, inscripción registral como momento de constitución, naturaleza no posesoria, prioridad para el pago y preferencia frente a acreedores comunes y rango frente a acreedores garantizados, le permiten pues a la hipoteca ser un instrumento idóneo para proteger de manera eficiente, adecuada, el crédito que viene a ser asegurado, que viene, digamos, que viene a asegurar, ¿sí? Sin perjudicar gravemente pues el patrimonio del constituyente del gravamen, sea este deudor o sea un tercero, ¿sí? Entonces, ahora sí, podríamos llegar en este punto a algunas conclusiones a manera de, digamos, de repaso, ¿no? Nosotros tenemos entonces campo en el mercado de créditos con sus propias características. Ya sabemos de que el sistema registral, ¿sí? Va a servir sustancialmente en cuanto a las garantías de naturaleza real para proteger determinados créditos dentro de el mercado de créditos. Ahora, nosotros vamos a tener dentro de los créditos dentro de las garantías de naturaleza real, algunas garantías que se sirven del registro para publicitar su existencia y determinar la oponibilidad y prioridad de los derechos frente a terceros, nuevos adquirentes u otros acreedores. Entonces, ya hemos hecho un pequeño repaso, ¿no? Tenemos dentro de las garantías en reales de naturaleza mobiliaria a la garantía mobiliaria y tenemos también al warrant, ¿sí? Siendo que la garantía mobiliaria es la que se sirve del registro para dar oponibilidad al derecho y otorgar preferencia al acreedor garantizado. ¿Y cómo lo hace?
la inscripción de la garantía en el registro correspondiente y va a depender de la naturaleza del bien y del objeto, ¿sí? Y de la regulación a la que ese objeto mueble se encuentre pues sometido, ¿no? Ya hemos dicho, si ese bien mueble está registrado en un registro jurídico de bienes muebles propio, tendrá que inscribirse allí. Si no, se tiene que ir al RMC, ¿no? Mientras que en el caso de las garantías reales de naturaleza inmobiliaria, nosotros vamos a tener, en primer lugar, por importancia, a la hipoteca, vamos a tener también al anticrédito, ¿sí? Y de manera residual vamos a tener también al fideicomiso en garantía y al derecho de retención, con la característica de que tanto fideicomiso en garantía como derecho de retención pueden recaer tanto sobre bienes muebles como sobre bienes inmuebles, ¿sí? Ahora sí, vamos a pasar a analizar específicamente a la hipoteca, ¿no? Como mecanismo de garantía real de naturaleza registral y no posesorio, ¿no? Más importante dentro de nuestro sistema jurídico. En primer lugar, nosotros vamos a tener, ¿sí? que algunos presupuestos para la constitución de una hipoteca. Los presupuestos, como bien sabemos, un presupuesto de un negocio jurídico vienen a ser los elementos que deben preexistir al negocio para que éste pueda llevarse a cabo, ¿no? Los presupuestos de todo negocio jurídico vienen a ser el objeto y los sujetos, ¿sí? En cuanto al objeto, las características que debe reunir un objeto inmobiliario para que pueda ser hipotecable son dos. En primer lugar, que se encuentre registrado en un registro de la propiedad inmueble, ¿sí? Y segundo, que sea susceptible de apropiación privada, ¿sí? Vamos a ver entonces que la garantía hipotecaria no solamente puede recaer sobre predios, que es podríamos decir, el inmueble por antonomasia, ¿no? Esto es, digamos, el suelo, el subsuelo y el sobresuelo, donde sea útil, ¿no? Sino, y bueno, que se encuentre pues registrado en el registro predio de la provincia que corresponde. Sino también vamos a ver que la garantía hipotecaria puede recaer sobre inmuebles por derivación, esto es, derechos inmobiliarios derivados, como por ejemplo el usufructo, la superficie. Es posible constituir garantía hipotecaria sobre esta clase de bienes. Asimismo, la hipoteca también puede recaer sobre concesiones de servicios públicos, es un registro especial, ¿no? En el que se pueden inscribir este tipo de garantías, considerando este tipo de concesiones que son inmuebles por concesión. Asimismo, también sobre concesiones mineras, que son, digamos, también guardan una naturaleza pues, similar. Es más, nosotros cuando ya estudiemos los diferentes tipos de garantías hipotecarias especiales, vamos a encontrar, por ejemplo, ¿no? A la hipoteca agrícola, a la hipoteca de fauna silvestre, a la hipoteca de gestión forestal, eh, que son, podríamos decir, tipos de garantías hipotecarias especiales que en realidad recaen sobre concesión y que estas concesiones son consideradas en la ley inmuebles, pero inmuebles por ficción. Nosotros bien sabemos que una concesión tiene la naturaleza de una autorización que le está dada a la implementación de un determinado curso, servicio, ¿no? Privado. Ahora, inclusive, nosotros vamos a estudiar también algunos tipos de hipotecas especiales, como por ejemplo la hipoteca inversa, que podríamos decir es la hipoteca especial de más reciente creación, ¿no? Que, bueno, si bien hasta ahora no existe ninguna
hipoteca inversa, vamos a ver que tiene unas características muy, muy especiales, ¿sí? Entonces, eso es en cuanto al objeto. En cuanto a los sujetos, ¿sí? En cuanto a los sujetos, el sujeto hipotecante, sería conveniente hacerse esa pregunta. ¿Quién puede ser el sujeto hipotecante? ¿No? Y eso la doctrina nacional ciertamente no se ha puesto de acuerdo porque algunos exigen que el sujeto hipotecante sea el propietario auténtico, o sea, el propietario verdadero del inmueble, negando la posibilidad de que pueda existir hipotecas constituidas a non domino, es decir, hipotecas constituidas por sujetos no son los propietarios. Sin embargo, yo particularmente me adhiero a la posición de que no, efectivamente, el único requisito que debe cumplir el sujeto hipotecante es el ser el propietario registral. O sea, se exige una legitimación registral sustancialmente y no necesariamente una legitimación sustancial que muchas veces puede divergir o separarse de la, digamos, de la legitimación registral en supuestos, digamos, excepcionales, como por ejemplo los regulados en el artículo 2022 o también en el artículo 2014 del Código Civil, ¿no? Y vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un sujeto que adquiere una propiedad, ¿sí? Este sujeto adquiere la propiedad, lo inscribe en el registro de predios, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que en su título adquisitivo existe un vicio de cualquier tipo, ¿no? Imaginemos que sea un vicio de la voluntad, ¿no? O, digamos, violencia o intimidación, en todo caso, ¿no? En el acto de la adquisición. O sea, ese acto sería anulable. Sin embargo, se inicia la acción de anulabilidad, es más, se declara pues ya nulo pues el contrato causal, no se inscribe, o sea, el sujeto sigue figurando en el registro como propietario del bien, pese a que su título adquisitivo ha sido anulado, solamente falta que eso sea comunicado al registro. Aprovechándose de esa situación, este sujeto adquiere un préstamo con algún banco y constituye garantía hipotecaria sobre ese bien. La pregunta va a ser la siguiente. ¿Esa hipoteca está mal constituida, está bien constituida? ¿La nulidad alcanzará al acreedor hipotecario? Bueno, la respuesta la encontramos directamente en el 2014, ya que ese acreedor hipotecario es un tercero registral, esto es, ha adquirido un bien perdón, un derecho derivado del titular registral, ha otorgado un préstamo, ha habido una contraprestación por la adquisición de ese derecho, es a título oneroso, y obviamente esa causal de anulabilidad que vicia el título adquisitivo adquiere de él, digamos, de el sujeto que ha dispuesto el derecho, ¿no? Está fuera del registro, ¿no? Entonces es un tercer adquirente de buena fe a título oneroso, por lo que ese tercer hipotecario estará protegido en base al 2014 de nuestro Código Civil, ¿sí? De esa nulidad que afectó al título adquisitivo del constituyente de la hipoteca, ¿no? Y obviamente conservará la hipoteca para sus efectos. Esto inclusive también, tal como lo ha dicho la Corte Suprema de la República, el octavo pleno casatorio civil, publicado en noviembre del 2020, también ha subsumido este supuesto del 2014 en aquellos casos donde figure, por ejemplo, ¿no? Uno de los cónyuges como propietario del bien, cuando en realidad es casado, ¿no? Esta persona, aprovechándose de que el registro lo publicita como único propietario del bien, ¿no? Constituye una hipoteca, obtiene un crédito, después aparece la cónyuge y dice, no, esa hipoteca es mal constituida,
porque ese bien no era un bien propio, sino era un bien social, ¿no? En esos casos, ¿no? La Corte Suprema de la República inclusive ha dicho de que, bueno, si bien efectivamente, ¿no? Hay todo un debate en torno al, digamos, a si ese acto que fue celebrado por el cónyuge cuando adquirió el bien podría ser objeto de ratificación o sería nulo, ¿no? Independientemente de ese debate del título adquisitivo del propietario que constituyó la hipoteca, lo cierto es que los derechos derivados de esa publicidad registral, en donde hay un tercero adquirente de buena fe a título oneroso, como vendría a ser, por ejemplo, la entidad financiera acreedora titular de la hipoteca, se conservarán, se mantendrán. Entonces, eso nos indica claramente que el constituyente de el gravamen, aun cuando su título adquisitivo decaiga, la hipoteca que haya constituido se va a mantener, porque está siendo protegida esa adquisición por el 2014. En consecuencia, en esos supuestos queda claro que independientemente de que el, la legitimación registral se ha divorciado de la legitimación sustantiva, la hipoteca va a estar válida y efectivamente constituida y se mantendrá en la esfera jurídica de todo, ¿no? En otros supuestos, por ejemplo, de eh, dobles ventas inmobiliarias, por ejemplo, ¿no? El típico supuesto del 2022. Esto es, yo soy titular de un predio, ¿sí? Lo vendo a una persona X, esa persona no inscribe la transferencia, yo sigo figurando en el registro. ¿Eso qué significa? Que hay un divorcio, ¿no? Yo en el registro figuro como propietario, pero en realidad lo vendí. Aprovechándome de esa situación, yo obtengo un crédito con un banco, ¿sí? Y constituye hipoteca a favor. Después aparece el verdadero propietario y inclusive solicita la inscripción de la referencia a su favor, lo cual se va a poder hacer. Pero también solicita el levantamiento de la hipoteca, porque dice, oye, yo compré este bien hace varios años, yo lo inscribí por X motivos y ahora que lo quiero inscribir veo que ayer este señor ha constituido una hipoteca a favor de un banco. ¿Cuál es la respuesta que da el ordenamiento jurídico en sus casos? 2022, primer párrafo. Cuando tenemos derechos de igual naturaleza que se están enfrentando, va a prevalecer el primero que se inscriba. Y en este caso tenemos derecho real hipoteca versus propiedad. ¿Quién va a prevalecer? Son derechos reales ambos, el primero que se inscriba. ¿Quién fue el que se inscribió primero? La hipoteca, pues obviamente, ¿no? Entonces igual, aun cuando el constituyente del gravamen no tenía legitimación para disponer, no tenía legitimación sustancial, ¿no? Para disponer en el momento en el que constituyó la hipoteca, esa hipoteca se va a mantener. Entonces, él no era el propietario realmente, pero lo único que se exige, lo repito nuevamente, es la legitimación registral de una enajenación previa que no haya sido registrada. Entonces, siempre el sujeto hipotecante es un acreedor. El sujeto hipotecante es un propietario registrado, ¿sí? Disculpen, creo, se me está escuchando bien porque veo que hay un, eh, hay un aviso que me dice que mi conexión está mal. Daisy, ¿se me escucha bien? Daisy, Doctor, buenas noches. Sí se lo escucha bien. ya, correcto. Sí. Entonces, ya, eso es en cuanto al objeto y al sujeto. Ahora sí podemos pasar a el contenido del acto jurídico hipotecario, ¿no? El contenido del acto jurídico hipotecario. Eh, Nosotros bien sabemos de que la hipoteca se puede constituir, bueno, es un negocio jurídico que puede ser unilateral o puede ser plurilateral. Esto es, puede intervenir solamente el propietario registrado o en todo caso
puede hacerlo también con la intervención de otro sujeto, un acreedor, un fiador, un deudor. Eso ya es un tanto pues irrelevante, pero lo importante es que en el negocio jurídico hipotecario necesariamente se tiene que contar por lo menos con el consentimiento del propietario constituyente. Y obviamente este propietario constituyente tiene que, o en el contrato, o en el negocio jurídico, perdón, de hipoteca, tienen que haber algunos elementos mínimos necesarios. ¿Cuáles son los elementos mínimos o necesarios? Esencialmente son dos, ¿sí? Que se indiquen las obligaciones que están siendo objeto de aseguramiento, que esa indicación puede ser directamente en el entendido de que se describen las obligaciones que van a ser objeto de garantía, como por ejemplo obligaciones determinadas, pero también puede ser de manera indirecta, haciendo referencia a obligaciones determinables, ¿no? Entonces, el primer gran requisito hará como contenido mínimo del acto jurídico hipotecario, ¿no? Otro elemento esencial es el monto del gravamen de la hipoteca, que es un monto, o mejor dicho, es el límite máximo de responsabilidad patrimonial que va a afectar ese bien en caso de ejecución, ¿no? Claro, eh, algunas cuestiones, digamos, que han sido objeto de precisión a nivel, digamos, registral, por parte del Tribunal Registral, que ha desarrollado hace mucho tiempo estos temas. En primer lugar, es en cuanto a las obligaciones asegurables, ¿no? Nosotros bien sabemos, en primer lugar, que el objeto de la hipoteca, ¿no? Tiene que ser un bien inmueble determinado, ¿no? Eh, Esto es un bien registrado, o sea, es un bien inmueble, se encuentra registrado, es un bien determinado. Entonces, ya eso queda claro qué decir, ¿verdad? Mientras que la hipoteca no se puede constituir sobre bienes futuros, bienes inmuebles futuros, ¿no? Ese es un tema que también actualmente está sujeto a debate, por cuanto nosotros vemos en la práctica que muchas veces hay situaciones de preindependizaciones, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Cuando se anota pues, un proyecto de una habilitación urbana, se preindependizan predios y muchas veces se autoriza en la resolución municipal la compraventa garantizada. Y muchas veces esa compraventa garantizada viene adosada de una hipoteca. En propiedad, esa hipoteca no debería anotarse, por cuanto ese bien inmueble preindependizado no tiene una naturaleza de bien actual, sino es un bien futuro. Bien sabemos que esa partida, esa preindependización, tiene naturaleza temporal y se convertirá en definitiva cuando se obtenga la recepción de obras. Pero esa es una condición, ¿verdad? Si no se obtiene la recepción de obra dentro del plazo de vigencia del proyecto, simplemente esas partidas se cancelan también, ¿no? Sin embargo, por práctica, digamos, que viene, digamos, que ha superado por lo menos las previsiones normativas, sí se están anotando esas hipotecas, por decirlo entre comillas, ¿no? Que simplemente, que no tendrían en realidad la naturaleza propiamente de un derecho real que dé la posibilidad de ejecución o demás, sino simplemente tendrían la naturaleza, podríamos decir, de un derecho de naturaleza temporal en formación. ¿Sí? Eso sería a lo que podríamos arribar para admitir la posibilidad de ingresar una hipoteca adosada a esos contratos de compra-ventas garantizadas, ¿no? No verlo como una hipoteca, sino como un derecho que se encuentra en formación. Esto es, y que terminará de formarse en el momento que esa partida se convierta en definitiva, ¿sí? Pues que el bien inmueble que representa ese lote preindependizado alcance, pues, actualidad, ¿no? Eso sería
una primera reflexión. Sin embargo, ¿no? En cuanto al bien, ya hemos dicho, existe esta proscripción que no se puede constituir hipoteca sobre bienes futuros, pero la hipoteca sí puede garantizar obligaciones futuras, obligaciones eventuales, ¿sí? O sometidas pues a una condición, siempre y cuando estas puedan ser determinables, ¿no? Entonces, vamos a ver muchas veces que cuando nos traen un contrato de hipoteca, se dan algunos elementos que nos van a permitir identificar cuáles son las obligaciones aseguradas. Pero esas obligaciones aseguradas muchas veces van a estar en otro instrumento. Por eso mismo, nuestro Tribunal Registral ya ha dicho claramente de que no es objeto de calificación registral la verificación de la validez de las obligaciones aseguradas, ¿no? Sino simplemente que se identifiquen criterios mínimos que permitan identificar esas obligaciones sin recurrir a un nuevo acuerdo modificatorio, ¿no? Y esos criterios mínimos, también el Tribunal Registral ha establecido 3 criterios esenciales, ¿no? En primer lugar, el hecho de que en el contrato o en el negocio jurídico hipotecario, sea bilateral o sea un contrato, se haga mención a la obligación futura, eventual, sometida a condición, que va a ser objeto, que ha sido celebrada, si es una obligación preexistente, o que será celebrada si es una obligación futura, ¿no? Con una referencia de esa manera, podría fácilmente identificarse ya en el momento de la ejecución, ¿no? Que ya no va a tener registro, las obligaciones que son objeto de aseguramiento. Otro criterio vendría a ser la descripción, ¿sí?, de tipos contractuales específicos de donde van a surgir esas obligaciones, ¿no? Un contrato de suministro, un contrato mutuo, por ejemplo, ¿no? Un tipo concreto de contrato donde van a surgir esas obligaciones. Y finalmente, para el caso de las entidades del sistema financiero, cuando las actividades del acreedor se encuentran reguladas por ley. En esos casos, no hay necesidad de mencionar a las obligaciones que van a ser asignadas por la hipoteca, que se está haciendo, digamos, se está constituyendo, ¿no? Pero normalmente, en los contratos de hipoteca que son objeto de calificación registral, nos llega una lista muy extensa de obligaciones que vienen a ser aseguradas con hipotecas, sobre todo cuando estamos en un contrato en donde interviene una entidad financiera, donde además se reservan muchas facultades, ¿no? Como inclusive convertir una hipoteca común en un título de crédito hipotecario negociable, ¿no? Que es un tema que no vamos a poder llegar a tratar, que sí es algo, digamos, muy interesante, pero también muy peligroso para nosotros, ¿no? Ahora, en cuanto al monto del gravamen, el monto del gravamen, como ya lo he dicho, es un tipo es un elemento, un elemento principal del negocio jurídico hipotecario y que determina límite cuantitativo de hasta dónde se va a poder cobrar el acreedor en caso de incumplimiento. Y que si bien nuestra ley nos dice que puede ser el monto de gravamen determinable, bien sabemos que en la generalidad de los casos, nosotros, como registradores y asistentes y todo operador jurídico, estamos en la obligación de consignar un monto determinado en el asiento, ¿no?, de el gravamen, esto es límite máximo. Y este límite máximo que va a tener el acreedor para cobrarse como acreedor hipotecario preferente, cumple varias funciones, ¿sí? No solamente limitar hasta dónde va a ser el radio de aversión patrimonial del acreedor, como he dicho, como acreedor preferente o podríamos decir, con rango preferente, ¿no? Sino también va a tener una función
para el propietario y así también para el tercero. Para el propietario, ¿por qué? Porque le va a permitir establecer, digamos, cuál es el monto útil, económicamente hablando, que le queda con respecto al inmueble. Porque si es que tiene una hipoteca, por ejemplo, con un monto de gravamen de hasta $200.000 por un predio cuyo valor de mercado actual es $400.000, él bien sabe que tiene 200.000 de utilidad libre de ese bien, que lo puede utilizar para obtener eh, eh, un nuevo financiamiento, un nuevo crédito, ¿sí? O en todo caso, para ofrecerlo a un tercero, castigando del precio la parte que se encuentra afectada con el monto del gravamen hipotecario, ¿no? Y esto nos lleva también a una función hacia terceros. Los terceros que quieran adquirir algún derecho sobre ese predio, ¿sí? Van a saber cuál es la parte que económicamente va a estar afectada como máximo, ¿no? Y qué parte también va a estar útil y proyectar si la operación que quieren realizar es económicamente eficiente para ellos o no. Eh, claro, esa es una función muy importante. El monto de gravamen de cualquier mecanismo de garantía real y que también tiene una proyección procesal. ¿Por qué? Porque cuando se ejecuta un bien hipotecado, si bien se solicita el pago de toda la deuda que se ha devengado, ¿sí? Esto es, de toda la deuda, podríamos decir, coberturada, el juez, cuando va a ordenar el pago a favor del acreedor después de la ejecución forzada, tiene que fijarse en primer lugar en el monto del gravamen. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, el monto del gravamen era 200.000 y la deuda llegó hasta 300.000, en el momento en el que el juez haga el pago, tiene que hacerlo no solamente viendo el monto total de la deuda, sino sustancialmente el monto del gravamen. Esto es, si el monto de gravamen es hasta 200.000, ordenará el pago de los 200.000. Y los 100 que queden como deuda ya será una deuda común, no será deuda hipotecaria, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, si es que existe otro acreedor hipotecario de segundo rango, cobrado el monto máximo del gravamen de la primera hipoteca, le corresponderá a él cobrar. Claro. Entonces, eso significa que cuando uno pacta una hipoteca, tiene que tomar en cuenta que ese monto del gravamen tiene que prever la posibilidad de que la deuda crezca. ¿Para qué? Para que necesariamente, aun cuando crezca la deuda, se encuentre dentro del monto máximo del gravamen. Claro, eso ha llevado también, lamentablemente, una práctica abusiva por parte de los acreedores financieros de establecer como monto de gravamen, como no existe ninguna regulación, ninguna protección por parte del SBS en este tipo de operaciones, los acreedores financieros, como tienen el poder de negociación cuando otorgan un crédito, establecen como monto del gravamen el valor comercial del crédito, aun cuando la deuda sea ínfima o insignificante, ¿no? Por ejemplo, se saca un préstamo por 100.000 soles y se hipoteca una casa que vale, no sé, $200.000, ¿no? Que tenía 600.000 soles. Y lamentablemente el banco pone con un gravamen los $200.000 o 600.000 soles, que es el valor comercial. Y claro, terminan perjudicando al constituyente y al deudor porque tienen que cargar con mayores costos registrales notariales y además también perjudican al mercado, porque un bien que podría servir para nuevos financiamientos por un monto de gravamen excesivo queda pues prácticamente sustraído del comercio hasta que se levante el principio, lo cual es claramente pues, injusto, pero en medios, un campo, el mercado de crédito de naturaleza oligopólico, con entidades como la SBS que realmente no fiscalizan bien las actividades financieras, las cosas.
Finalmente, en cuanto al contenido del acto jurídico hipotecario, vamos a tener también que nuestro Código Civil proscribe dos tipos de pactos. Proscribe esto es prohíbe, ¿no? Prohíbe dos tipos de pactos que no pueden ser incluidos en un hipoteca. Esto es, el pacto comisorio y la renuncia agravada, ¿no? El pacto comisorio es la facultad que el acreedor tendría de apropiarse directamente del bien en caso de incumplimiento de la obligación asegurada. Y claro, este pacto se encuentra prohibido para la hipoteca común, pero ya vamos a ver que en otros tipos de hipotecas se encuentra plenamente admitido, ¿no? Como por ejemplo en el caso de la hipoteca inversa. En el caso de la hipoteca inversa se admite el pacto comisorio, esto es la apropiación directa por parte del acreedor, manifestación del mismo acreedor, manifestación unilateral. Pero bueno, en la hipoteca común se encuentra prohibida. Las razones saltan a la vista, ¿no? Porque si se permite que el acreedor se quede con el bien inmueble en caso de incumplimiento, existe un alto riesgo de subvaluación del bien, porque siempre el acreedor va a estar interesado en quedarse con el bien por un valor que esté por debajo del monto de gravamen o por debajo de la deuda. ¿Para qué? Para no tener digamos, ningún importe económico después de la apropiación a favor del propietario, ¿no? De otro lado, si el acreedor hace suyo directamente el bien por manifestación unilateral, pues qué controla existe del hecho del incumplimiento, del valor actual del bien, ni siquiera existe un control sobre el monto total de la deuda, ¿no? Todos esos criterios quedan al criterio, perdón, todas esas decisiones quedan al libre criterio del acreedor, ¿no? Lo que constituye históricamente eh, un problema muy serio en el caso de mecanismos de garantía, ¿no? Eh, Ahora, existe otro pacto que también se encuentra prohibido en la hipoteca, que vendría a ser la prohibición de continuar gravando el bien. En el caso de la hipoteca común, yo no podría incluir, por ejemplo, una cláusula que diga, ¿no?, lo siguiente: el propietario del bien constituyente se obliga a no constituir ningún tipo de garantía real diferente a esta hipoteca, ¿no? Renunciando a esto. Bueno, simplemente que diga, obliga a no constituir ninguna clase de gravamen después de esta hipoteca. Esa proscripción o esa prohibición de continuar gravando el bien, bien sabemos que se encuentra tanto proscrito en, creo que es el 11.13 del Código Civil, pero también el 882, ¿sí? Porque se entiende que afectan directamente las facultades de disposición. Las facultades de disposición bien sabemos que son las de enajenación y las de gravamen. Y entre el gravamen obviamente se encuentra la... Y se considera que hay, pues, un interés superior a ser tutelado, que es básicamente la libre circulación de los bienes. ¿Y qué pasaría entonces si es que se incluye alguna de estas cláusulas? Yo me inclino a pensar de que se trata de sería un supuesto de nulidad parcial, no afectaría la totalidad del contrato, pero lo que implicaría que nosotros bien podríamos considerarlas como no puestas, simplemente, un supuesto de nulidad parcial. Ya, entonces, finalmente, nosotros, después de haber, bueno, estudiado el contenido, los presupuestos, el contenido, ahora bien sabemos que hay un debate también en torno a la forma del acto jurídico hipotecario. Si es que la escritura pública es un requisito de validez o no, como lo establece el 1098 del Código Civil. Cuando habla de la forma del acto jurídico hipotecario, esencialmente nos dice la hipoteca se constituye por escritura pública, pero no somete a esta forma a una sanción de nulidad, por lo que considerarla como una forma solemne
no es correcto desde mi punto de vista, ¿sí? Es más, yo consideraría, así como otros autores, bueno, como, eh, por decirlo de alguna forma, yo consideraría que más bien existe la formación de la hipoteca como derecho real, es un supuesto de hecho complejo y por fases. Y tenemos una fase que es propiamente negocial, donde se acuerdan las características de la hipoteca, se determinan las obligaciones que van a ser aseguradas, y vendría a ser una fase propiamente negocial. Venimos ya a una fase notarial, que es donde se otorga la escritura pública, donde se ratifican por los acuerdos en la escritura pública, ¿no? O se confirman los acuerdos cuando se suscribe la escritura pública. Es una fase que nosotros podemos denominar de formalización de la manifestación de voluntad. Finalmente, una fase de inscripción, que es la partida de nacimiento del derecho real de hipoteca, ¿no? Entonces, ¿en qué momento nace la hipoteca? Al final. Pero eso sí, esa cadena, esas tres fases, negocial, notarial y registral, son fases sucesivas en la formación del derecho real de hipoteca, y no puede faltar una, obviamente, sin la otra, y en ese orden, ¿no? Por eso yo creo que es un supuesto, de hecho, complejo, ¿sí? Eh, bueno, hasta acá creo que hemos repasado algunas cuestiones, pues, muy importantes en la hipoteca, ¿sí? Solamente quedaría pendiente analizar los mecanismos de extinción del derecho de hipoteca y también las hipotecas especiales, ¿sí? Sin embargo, he dejado una lectura a Roberto, y creo que también lo debe tener Basie, ¿sí? En donde he tratado de resumir todas estas cuestiones de las que estamos nosotros hablando, y se los he hecho llegar a ustedes para que les pueda servir como material de investigación, ¿sí? Sobre todo porque actualmente el derecho de hipoteca se encuentra en cuestión, ya que las nuevas formas de este derecho de hipoteca en leyes especiales eh, han sido, por decirlo de alguna forma, un absoluto fracaso, ¿no? El fracaso más apabullante ha sido el de la hipoteca inversa, eh, cuya ley salió ya hace más de 2 años, su reglamento también, su reglamento operativo por parte de CBS. No existe ninguna garantía hipotecaria inversa que exista dentro del sistema jurídico, por la pésima forma como se encuentra regulada, los terribles efectos que crea en contra de los constituyentes de este tipo de gravámenes, que se entiende que son ancianos, son enfermos terminales, que están por morir y que son propietarios de un bien, ya que constituir una hipoteca inversa implica que, a diferencia de una hipoteca común, como hemos estado hablando, implica cercenar gravemente las facultades de disposición y las facultades de administración o explotación económica sobre el bien, restringiéndole el derecho al propietario a únicamente vivir en el bien hasta su muerte, aun cuando, ¿sí? Digamos, el derecho de hipoteca no se afecte por actos de disposición como ventas o constitución de obra. Esto es por un lado. De otro lado, se admite la posibilidad del pacto comisorio y de la, digamos, ya dije, proscripción de toda clase de acto de disposición, administración económica sobre el bien, y también se habilita la ejecución extrajudicial del bien hipotecado con una hipoteca inversa, en una situación que implica un diseño que crea una situación de absoluta indefensión por parte de los sujetos que devendrían en propietarios de un bien sujeto a una hipoteca inversa, que vendrían a ser los herederos del constituyente, ya que en la hipoteca inversa, a diferencia de un crédito hipotecario común, la obligación de restitución de lo prestado se vuelve exigible después de la muerte del sujeto que recibe el financiamiento, que es el propietario del bien. Entonces, estos sucesores
se ven sujetos a una situación bien compleja y podríamos decir difícil de atravesar, que es pagar una enorme deuda en un plazo corto de 60 días bajo la amenaza de que el banco se apropie unilateralmente del bien dado en garantía, ¿no? Y bueno, este mecanismo de garantía no siendo utilizado, no ha sido, digamos, ha tenido una eficacia social nula, y por eso mismo que es importante que nosotros reflexionemos sobre este tipo de garantías, digamos, que se vienen, digamos, implementando con cierta dificultad, ¿no? Y pensemos también, ya que lo hemos hablado en esta clase, de la nueva ley que garantiza, la nueva ley que regula la garantía inmobiliaria, el decreto legislativo 1400, que hasta ahora no ha podido entrar en vigencia porque no se implemente el sistema informativo de garantías inmobiliarias, que yo particularmente considero que es para bien, por cuanto la implementación de ese nuevo sistema implicaría, en cierta forma, la ablación, cercenamiento o destrucción de una gran parte de funciones que actualmente cumplen de manera eficiente los registros jurídicos de bienes muebles, ¿no? En donde ya no se publicitaría las afectaciones sobre bienes muebles, sino solamente la propiedad, trasladándose todas las afectaciones a este sistema informativo de garantías mobiliarias, que no es un registro jurídico, es un registro administrativo que no otorga legitimación ni protección al tercer adquirente de buena fe, y que es un registro, digamos que en buena cuenta no sirve casi para nada, ¿no? Ahora, habiendo llegado hasta este punto, ¿habrá alguna pregunta, alguna cuestión? Bueno, pero lo importante es que Daisy les haga llegar el material que he enviado, ¿no? Porque yo sé que, bueno, ese es un tema bastante grande, muy complejo, pero con la información que a través de esta plataforma se les puede alcanzar, creo que igual cualquier duda va a quedar resuelta, ¿no? Yo les agradezco muchísimo la atención y espero para otra oportunidad tener de repente un poquito más de tiempo para poder desarrollar con más, digamos, eh, más acuciosamente cada uno de los temas que implica pues esta, digamos, estas figuras de garantías que venimos utilizando en nuestro ordenamiento. Ya, bueno, Basie, en todo caso yo me estoy despidiendo, nos estamos viendo en la próxima sesión.